Jorge por su invitación y por permitirnos acompañarles en este fin de semana. Y gracias a ustedes por su hospitalidad, disposición. Algunos llegaron hasta nadando, ¿verdad? Después de este aguacero, pero gracias al Señor. Y sé que muchos de ustedes hacen un esfuerzo, vienen de lejos, pero en serio, muchas gracias. Es un privilegio escuchar la palabra del Señor, amén. Y poder ser instruidos a través de las Escrituras. Entonces, hoy vamos a estar trazando un panorama por el libro de los jueces, el séptimo libro del Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Pero antes, lo primero que quiero hacer, hermanos, para todos ustedes es enviar o traer más bien o comunicar a ustedes un saludo muy especial de los hermanos de la Iglesia Cristiana Bíblica de Pereira. Los hermanos allí están muy emocionados y estamos muy emocionados de lo que Dios está haciendo aquí en Florida Blanca con ustedes. Han llegado noticias hasta el eje cafetero, hasta Cali, Bogotá, del amor de ustedes por las Escrituras, de su pasión por estudiar, de su anhelo por servir al Señor, por la fe que está el Señor ejerciendo en ustedes, el amor los unos a los otros. Hemos oído que la iglesia está creciendo hasta puntos que ya nos estamos quedando un poquito limitados, pero esto es la obra de Dios, hermanos. Él es el que da el crecimiento. Nosotros, dice la Escritura, somos meros siervos inútiles, que estamos predicando débiles, bien débil la palabra de Dios, pero Él está cumpliendo su promesa, que ha sido fiel por 21 siglos. Yo edificaré mi iglesia, y ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer en contra de ella. El Señor está edificando su iglesia, hermanos, está añadiendo también aquellos a quienes Él ha de salvar o a quienes ha salvado, y está dando crecimiento. Y recuerden, no solamente colectivamente somos la iglesia, sino que individualmente, ¿quiénes somos? La iglesia también, el templo. Muy bien. Entonces, no solo somos iglesia cuando nos reunimos, ¿verdad que no? Sino que el lunes, el martes, el miércoles, donde estamos, somos embajadores del cielo en la tierra. Así es de que la Biblia nos llama a comportarnos como tal, con esa vocación a la que hemos sido llamados. Entonces, hoy vamos a estar estudiando este principio, y este fin de semana vamos a ver varios principios prácticos para la iglesia desde el Antiguo Testamento. Estábamos hablando con Jorge y queremos este fin de semana sumergirnos un poco más en el Antiguo Testamento, pasajes clave de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que a veces pensamos, esto no tiene mucho que ver para la iglesia, quizá esto era para Israel, pero saben que no, hermanos. El Antiguo Testamento, según el Nuevo, fue escrito para nuestra enseñanza, nuestra edificación. Es muy útil, muy práctico. ¿Qué sería de nosotros sin el Antiguo Testamento? Entonces queremos aprender de Dios, de su carácter, y ser maravillados con el Dios que tenemos. Esa es nuestra oración, que salgamos juntos diciendo qué gran Dios tenemos, qué grande es nuestro Dios. Entonces, muchos saludos de la iglesia en Pereira. Quiero unas fotitos que ahorita estaba preparando ahí rápidamente para ustedes. Este es el grupo que el Señor está también haciendo crecer allí en nuestra ciudad. En la actualidad somos más o menos entre 120 y 130 personas. Al igual que ustedes, recibimos visitas de por lo menos 6 ciudades alrededor del eje cafetero o pueblos. Vienen desde Armenia, vienen hermanos desde Manizales. Hemos recibido ya 3 familias de Bogotá que se han mudado literalmente para congregarse en la ciudad de Pereira. Tenemos hermanos que vienen desde la Unión Valle, Toro Valle, Bugalagrande Valle y Belén de Umbría, Risaralda. Y también de Santa Rosa de Viterbo, pero esto es Caldas.
Entonces, realmente Dios está haciendo una obra preciosa en nuestro país. Y así nos cuentan los hermanos en Cali, los hermanos en Bogotá. Entonces, estamos muy, muy agradecidos, pero es una gran responsabilidad y un gran privilegio poder servir a ustedes con fidelidad, al Señor primeramente, pero a ustedes con la palabra de Dios predicada con fidelidad. El Señor nos ha permitido tener varios grupos también para evangelismo, para servir ahí en la ciudad. Entonces ha sido una labor bien maravillosa, y todo por la gracia de Dios, hermanos. Él es muy bueno. Vamos a dejar ahí un momentito las diapositivas y entonces les invito al libro de Jueces. Y como les decía ahorita, un principio importantísimo, quizá el más importante, la enseñanza central, el punto, como decimos nosotros, del libro de Jueces, es este principio práctico para nosotros, y lo vamos a desarrollar. Lo limpio no purifica lo impuro, sino que lo impuro contamina o ensucia o mancha lo limpio. Y esto es práctico. Si yo se los digo, hay un lodazal o un barrial, como decimos nosotros aquí en Santander, y tú le tiras un guante blanco, ¿qué pasa? ¿El lodazal se limpia o el guante blanco se ensucia? Se ensucia, ¿verdad? Vaya uno y compre unos tenis nuevos, blanquitos, ¿y qué pasa si sale a un aguacero como el de esta tarde? Exacto, se ensucian los zapatos, ¿verdad? Este es el principio bíblico, hermanos. Esto nos enseña las Escrituras. Lo limpio, lo que el Señor ha limpiado, olvidémonos que nosotros podemos hacer concesiones con el pecado o con las tinieblas, con esa supuesta intención de yo voy a santificar, voy a limpiar, no. ¿Qué es el principio? Yo voy a salir, ¿qué? Contaminado, manchado. No podemos hacer concesiones. Esto es lo que hizo Israel. Desobedeció a medias a Dios. Obedeció a medias, más bien. Y obedecer a medias es lo mismo que desobedecer a Dios. El mandato de Dios es claro. ¿Han disfrutado los 6 primeros libros? Me imagino. Ya me estaban contando que han trazado por Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Qué aprendieron de Génesis? Algo de Dios que hayan aprendido de Génesis. ¿Qué? Del carácter de Dios. ¿Dios es qué? Dios es rey. ¿Qué más aprendemos en Génesis? Él es creador. Amén. Ya les iba a decir eso. ¿Qué tal eso de que Él es soberano? Él hace lo que quiere. Llamó a Abraham porque quiso. No nos da razones de por qué. Él creó para revelarse a nosotros. En Éxodo y en Génesis vieron los principios, ¿verdad? El principio no solo de la creación, del pecado, del matrimonio, del hogar, también el juicio de Babel, del diluvio, pero también tuvieron que aprender acerca de Abraham y el inicio de Israel, cómo Dios empieza en su plan a revelar cómo escogió un pueblo llamado Israel para mostrar también a través de este pueblo su gloria, su carácter. En Éxodo aprendieron ustedes, Israel fue llevado cautivo o estuvo cautivo por 400 años en Egipto, pero Dios opera ¿qué? La liberación, salida, redención, rescate de la esclavitud de Egipto. ¿Qué es lo que le prometió a Dios a Abraham en Génesis? Muy bien, benditas las naciones de la tierra. En su promesa Dios, o en el pacto que Dios hizo con Abraham, hubo una promesa personal, ¿correcto? ¿Cuál era la promesa personal? Te bendeciré, vas a tener un hijo y de ti voy a hacer una nación, ¿verdad? Hubo también una promesa o una bendición un poco más global, ¿verdad? Nacional. Le dijo Dios a Abraham, no solamente te bendeciré a ti, sino que de ti voy a hacer una ¿qué?
nación, ¿verdad? De tu simiente voy a ser, tu descendencia será grande, voy a ser una nación. Y la promesa no se quedó ahí, solo personal y nacional, sino que a través de tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Entonces en Génesis vemos a Dios, un Dios fiel a su palabra, a su promesa. Este Dios empieza a formar, a bendecir a Abraham con hijos. Vemos a Isaac y su descendencia, luego cómo se empieza a formar la nación. Y ya en Éxodo vemos, el narrador Moisés nos dice, se multiplicaron, ¿verdad? Los israelitas, las descendientes de Abraham, y Dios opera la redención. ¿Qué podemos aprender del carácter de Dios en Éxodo? ¿Dios es qué? Ahí vimos sobre redención. Correcto. Nuestro Dios es redentor. Y fíjense ustedes que para Dios mostrar su fidelidad al pacto, ya había dado familia a Abraham, pero ahora estaba formando la nación. Y saben ustedes que para que una nación sea nación, para que Colombia sea nación, debe tener por lo menos 3 cosas. Debe haber personas, gente. Debe haber leyes o una constitución, algo que rija a esas personas. Y 3, deben tener tierra, ¿verdad? Un lugar donde habitar, donde poseer para establecerse y ejercer las leyes como nación. En Éxodo vemos cómo Dios empieza a cumplir 2 de esas. Se multiplicaron, ¿recuerdan ustedes? Empezó a haber más y más personas de los descendientes de Abraham. Tanto que los egipcios dijeron, nos toca esclavizarlos porque van a ser más que nosotros y después ellos nos van a poseer a nosotros aquí. Entonces Dios empieza a cumplir su palabra de hacer una nación, y entonces hay más personas, y después de que Dios los saca de Egipto, ¿qué les da? La ley. La ley. Y hace el pacto con Moisés, ese pacto de la ley, conocido, un pacto bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque Dios y el pueblo se comprometieron. ¿Qué dijo Dios? Si obedecen, van a tener bendiciones, y si desobedecen, van a ser juzgados, van a ser castigados. Entonces Dios saca a Israel de Egipto en Éxodo y da la ley. Ahora en Levítico Dios hace un trabajo en el corazón de Israel. Ya lo sacó de Egipto, y ahora en Levítico Dios va a sacar a Egipto del corazón de Israel. Porque Israel estaba tan acostumbrado a Egipto, ¿recuerdan? A sus costumbres, dioses, leyes. Y Egipto era una sociedad pagana, hermanos, de muchos dioses, mucha idolatría. De hecho, cada una de las plagas, Dios estaba intencionalmente, ¿qué? Atacando a un dios egipcio. Entonces, ahora Dios quiere enseñar a Israel quién es Dios. ¿Quién es el Dios que los sacó de Egipto? Un Dios santo, un Dios único, Dios vivo y verdadero. Y que el pueblo no puede adorar a Dios como quiera, no pueden acercarse en sus medios, sino que Dios establece las directrices de cómo nos debemos, o el pueblo se debía acercar para adorar. Y entonces da leyes sacrificiales, leyes ceremoniales y una lista de leyes enormes de cómo Israel se debía acercar a Dios. ¿Y saben qué es lo lindo de todo esto? Que cada ley, ofrenda, sacrificio estaban apuntando ¿a quién? A Cristo, a la persona de Cristo, el medio por el cual ahora nosotros nos acercamos a Dios. Solo que en el Antiguo Testamento era de alguna manera velado, o símbolos, ¿verdad? Estos sacrificios, ofrendas estaban apuntando a la promesa de Dios. Vendrá una simiente, vendrá una simiente. Esta promesa viene desde Génesis 3. Viene una simiente, viene el Salvador,
Esto está apuntando a esa simiente, está apuntando al Salvador. Nos acercamos a través de el Hijo, a través de Cristo, al Padre. De hecho, el Nuevo Testamento dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Y el Antiguo Testamento estaba apuntando a ese Jesucristo. Entonces, Levítico le enseña a Israel, y hay un versículo en Levítico que repite y repite. ¿Cuál es? Tuvieron que verlo, hermano. Muy bien. El mandato, sean santos porque Jehová es santo. Ese es el tema de Levítico, la santidad. Así es de que si nos dicen, ¿de qué nos habla Levítico o el carácter de Dios en Levítico? Decimos, Dios es santo. No nos acercamos a Él y adoramos en nuestros medios, sino únicamente por los medios que Dios ha provisto para hacerlo. Y Dios proveyó los sacrificios, las ofrendas, para que el pueblo pudiera acercarse a Dios correctamente. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces el Levítico nos enseña de la santidad. Este libro está escrito ahí, al pie del monte Sinaí, cuando Israel recibe la ley, y Levítico lo que hace es, ellos no se mueven, sino que ahí se desglosa todas estas leyes. Y aparte de esto les cuento, esta semana tuvimos que estudiar bastante un poquito de Levíticos, porque estamos estudiando maneras prácticas allá en Pereira de cómo la iglesia da gloria a Dios. Y uno de los principios, perdón, me voy a salir un poquito, pero tenemos hasta las 10, ¿verdad? No, uno de los principios importantes o de las enseñanzas neotestamentarias es que damos gloria a Dios cuando no somos tropiezo. Este no es el tema de ustedes, pero mire, les estoy dando. Cuando no somos tropiezo a los débiles, hermanos débiles en la fe, y también a los incrédulos. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Corintios? Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Y Pablo dice, piense en el hermano, en el beneficio de tu hermano antes que en el tuyo propio. Y es en el contexto, están hablando de comida. Todo lo que coman y todo lo que beban, todo háganlo para la gloria de Dios. Y entonces salían preguntas, y una de las preguntas fue, ¿nosotros podemos comer morcilla o no? Bien interesante. Y nos hizo con mucho amor pues regresar, porque hay hermanos que piensan por las leyes precisamente del Levítico, lo que no se podía comer, etcétera. Entonces fue lindo trazar y ver a la luz de las Escrituras como la libertad en Cristo a la que hemos sido llamados, ¿verdad? Estos fueron unas leyes, y lo voy a mencionar porque estamos en Levítico, ahí haciendo un repaso, sanitarias, que tenían todo que ver porque el pueblo empezaba, ¿qué? Su peregrinación en el desierto. Y Dios les habla acerca del lavado de manos, lo que debían, no debían comer, aún de sus desechos físicos, cómo debían cubrirlos. Todo estaba perfectamente dado. ¿Qué hicieron después los fariseos y esto? Todo esto lo volvieron legalismo, ¿verdad? Y el Señor cuando vino les dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. No entendieron el punto, mis queridos hermanos. Entonces, interesante este libro de Levíticos y las leyes. Todos son sabiduría de Dios y medios para nuestra santificación a la adoración. El libro de Números sí ya nos narra los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Y miren, yo les estoy haciendo ahí un repaso, pero Raulito me lo agradecerá. Están en el desierto ¿por cuántos años? 40 años, un trayecto que hubieran podido hacer perfectamente en 2 o 3 años, porque es más o menos la distancia de ir de aquí hasta Bogotá, la distancia en kilómetros que ellos debían recorrer caminando. 40 años se tardaron. ¿Y cuál es algo bien sobresaliente en el libro de Números? Primero, desde Israel. ¿Qué fue la respuesta a Israel a estos años en el desierto? ¿Estaban gozosos, contentos, felices? Agradecidos. Muy bien.
quejándose, pero ¿por qué nos sacaron para matarnos? Allá comíamos sancocho y aquí codornices, como queremos regresar a Egipto. Y dele con la queja, dele con la queja. Esto nos narra el libro de Números, el pecado de la queja de Israel. Pero Dios, fiel a su palabra, hermanos, proveyendo siempre para su pueblo cuidado, guía, dirección, alimento. Números nos narra cómo Él los alimentó con pan, maná del cielo, las codornices, con una columna de nube para guardarlos del calor abrasador, con una columna de fuego para el frío intenso de la noche. Dios mostrando su fidelidad, su gracia, su misericordia hacia este pueblo. Sin embargo, pues esta generación no iba a ver o experimentar el tercer promesa o la tercera cosa que necesitaban para ser nación y establecerse, la tierra. Ya eran muchos, tenían las leyes, pero ni podían cumplirlas. Entonces Dios siempre proveyendo el proveedor para su pueblo. Y en Deuteronomio ellos llegan ahí antecitos de entrar en los campos de Moab. Ahí está el Jordán, están listos para atravesar y entrar la tierra. En Deuteronomio, la generación que salió de Egipto, ¿qué pasó? Murió. Y solamente sobrevivieron ¿cuántos y quiénes? Caleb y Josué, ¿verdad? Todos los demás, aún Moisés, el Señor anunció, debían morir por su pecado. Entonces aquí en Deuteronomio es necesario ratificar la ley. Esto significa Deuteronomio, segunda ley, la segunda vez que la ley es dada. Entonces la segunda ley, no es que haya otra ley, es la misma, solo está siendo ratificada, vuelta a recordar. ¿Recuerdan ustedes esos sermones largos de Moisés? Recuerden las bendiciones y las maldiciones, obediencia, obediencia a Jehová. Pasen estas leyes a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. ¿Recuerdan? De generación en generación. Este es el trabajo del maestro, el profeta, y aquí vemos a Dios también enseñando nuevamente a su pueblo. Y en Josué, el libro que ustedes ya terminaron hace la semana pasada, ¿sí? Sí. Entonces, Israel, ¿qué hace? Entró, ¿verdad? Ya Moisés murió, hay un nuevo líder, un nuevo sucesor que Dios llama, levanta, capacita. Este libro me encanta, el libro de Josué, como en el versículo 1 del capítulo 1 se presenta: Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Y en el último capítulo, en el versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Notan alguna diferencia? El siervo de Moisés, que llegó a ser siervo de Jehová, esfuérzate, sé valiente. Era una tarea difícil. Sin embargo, él, con la ayuda del Señor, que realmente no fue Josué quien conquistó la tierra, según la narrativa bíblica, es Dios mismo quien conquistó la tierra y entregó la tierra a su pueblo. Entonces vemos en Josué la conquista. Ellos atraviesan, entran y se encuentran ¿con qué ciudad? ¿Bucaramanga? No, Jericó. Y entonces vemos estas batallas y guerras. Hermanos, creo que no hay una mejor película que leer el libro de Josué, ¿sí o no? Lo atrapa a uno estas guerras y batallas poderosas y Dios obrando. Y vemos aquí a Cristo presentándose en la teofanía del ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová. El Cristo preencarnado, antes de humanarse, se presenta, se hace visible para dirigir a los ejércitos de Israel y conquistar la tierra. Entonces la promesa ha sido cumplida, Dios es fiel, ya están las personas, ya tienen la ley y ahora han poseído la tierra. Y Josué termina este libro precioso con la división de las 12 tribus de Israel. Y así
termina el libro de Josué con las tribus poseyendo sus territorios en esto que Dios les había prometido para darles. Ahora, Israel es nación, ya tienen la tierra, las 12 tribus de los 12 hijos de Jacob están ahí establecidos en las fronteras. Josué tiene unos fragmentos largos acerca de las divisiones y terrenos de aquí a aquí, de aquí a allá, etcétera, etcétera, pero bien especial este libro. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿para qué Dios escogió a Israel? En términos de lo que han estudiado hasta ahora, ¿para qué Dios formó a la nación? Para que le adoraran a Dios, Perfecto, para mostrar su gloria a través de Israel, y las demás naciones de la tierra pudieran ¿qué? Conocer al verdadero Dios, al único Dios verdadero, para que dieran gloria a Dios. La palabra en el Antiguo Testamento dice: a los llamados de mi nombre para gloria mía los formé, los llamé y los hice. También para que a través de Israel se proclamara quién era el Dios de la Biblia. ¿Cumplió Israel este propósito para el cual fue creado? ¿O hasta este momento? No, tristemente, todo lo contrario, una nación que fue totalmente rebelde, desobediente y pagana. Y esto es lo que vamos a ver en el libro de Jueces, uno de los libros más violentos. Si quieren películas de acción, hermanos, Josué y Jueces, qué cuento de Rápido y Furioso. Aquí también hay carros a toda mecha, y caballos de fuerza y todo. Entonces, Josué y Jueces. Jueces es un libro humanamente triste, podemos decir, mucho pecado, violencia, muchas consecuencias tristes que la nación experimentó más bien. Antes de, una aclaración, nosotros vamos a hacer un panorama del libro de Jueces, ¿verdad? No vamos a entrar, esto es un helicóptero sobrevolando el libro, no podemos aterrizar a pasajes, vamos a aterrizar el domingo, pero en el libro de Esther. Pero aprendemos bastante de Jueces. Principios que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos un libro como Jueces, o los libros que estamos estudiando hasta ahora, que son los libros de historia o narrativos, ¿verdad? La primera cosa, muy importante, la narrativa bíblica, como el libro de Jueces, no fue escrita para darnos a nosotros enseñanzas morales, ¿verdad que no? Hermanos, grábense esto. No está escrita esta historia para que nosotros aprendamos a ser como Sansón, ¿verdad que no? Ni como Jefté, ni como Débora, ni como Barak. No. Obviamente aprendemos las consecuencias que tuvieron, podemos identificar su pecado, etcétera, pero la narrativa bíblica, hermanos, está escrita para enseñarnos quién es Dios. Y a veces nuestras predicaciones o estudios personales nos quedamos en la enseñanza moral, ¿verdad? Y leemos y decimos: uy, yo no quiero ser como Jefté, no, horrible, Señor. Y está bien identificar el pecado, porque nos podemos identificar con muchos pecados que el Señor no oculta en la Biblia, pero debemos ir más allá. ¿Qué nos enseña este pasaje, esta porción, este capítulo de Dios? Es totalmente la enseñanza teológica lo que debemos buscar. ¿Qué dice la Biblia respecto a Dios? Entonces, Jueces es un libro cruel, violento, en donde hay mentiras, hay muerte, violaciones, y ya lo hemos visto en los pasajes anteriores, en los libros anteriores, pero queremos centrarnos en el carácter de Dios. Entonces, ya les dije, hermanos, como el principio general de Jueces es: lo limpio no contamina
no purifica, no limpia, no descontamina a lo impuro, sino al revés. Y la enseñanza que Dios quiere dejarnos en esta noche y que queremos meditar todos es: no podemos hacer concesiones con el pecado. No podemos creer que vamos o que somos fuertes de jugar con el pecado. Yo puedo hacer esto, yo llego hasta cierto punto y no me voy a manchar o a contaminar. Hay consecuencias, vamos a salir salpicados, vamos a deshonrar al Señor y no vamos a permitir que el Señor cumpla el propósito por el cual nos ha llamado a nosotros. A veces es fácil señalar e identificar el pecado de Israel, pero realmente este pasaje y este libro tiene una enseñanza muy práctica para todos nosotros, porque a veces hay pecados que queremos tolerar, ¿verdad? Y queremos señalar o identificamos fácilmente pecados escandalosos, pero hay pecados que queremos hacer concesiones, que de la ingratitud, que de la ira, por ejemplo, que de la impiedad, que de la soberbia, el orgullo, el resentimiento, que a veces guardamos en nuestro corazón, permitimos, y esto va a terminar manchando, dañando, contaminando, y no nos va a permitir dar fruto para la gloria del Señor. Entonces, Dios nos ha salvado, Dios nos santifica, pero la santificación es un proceso en el que nosotros somos responsables también. Dios nos llama, nos manda, Levítico, sed santos, nos manda, nos llama a diligentemente esforzarnos ¿en qué? Despojarnos de pecado, quitar pecado, dejar malos hábitos, y uno de esos es no contaminarnos, no relacionarnos con las tinieblas. Y ojo, no estoy diciendo que ahora tenemos que ser ermitaños, irnos para una montaña, no podemos trabajar en una empresa. No, hermanos, no, estamos en el mundo para hacer luz, ¿verdad? Pero también tenemos que ser conscientes y sabios que muchas veces a muchas cosas, y ya lo vamos a ver, que el mundo nos quiere llamar, nos quiere involucrar como que algo, esto no es mal, podemos terminar dando un mal testimonio al Señor y dañando su nombre. Entonces, ¿estamos ahí hasta ahora? ¿Preguntas? Los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Jueces, la palabra jueces en el idioma original, esta palabra que se usa acá, podría tener el sentido de un funcionario judicial, alguien que juzga, ¿verdad? Como un juez que conocemos hoy en día, de esos de batola negra que dicen como usted es culpable, culpable o usted es inocente. Puede referirse a ese, pero lo que más como mejor se puede usar o entender esta palabra cuando hablamos de los jueces, hombres que levantó Dios en ese periodo, eran más bien líderes militares o jefes de clanes o de familias, a quien Dios usó en momentos específicos para liberar a Israel de sus enemigos que los amenazaron durante un periodo ya sea largo o corto de tiempo. ¿Entienden eso? Eran como líderes militares. No tenían un liderazgo sobre la nación. No hubo nunca un juez que dirigiera sobre todo Israel o las 12 tribus. Los jueces tenían ministerios sobre ¿qué? Los jueces tenían un ministerio sobre, por lo general, una tribu, ¿verdad? Y por eso cuando vemos el libro de Jueces nombrándonos a ellos, por ejemplo, Otoniel, ahorita lo vamos a ver rapidito, se levantó Otoniel, Dios levanta a Otoniel, que era de la tribu tal y dirigió por lo general una revuelta o una opresión que estaba sufriendo esa tribu. Esto porque se los digo,
Porque puede surgir la duda, y no la hicieron a nosotros, es ¿cuál es la diferencia entre un juez y un rey? Porque en este momento de la historia de Israel no habían reyes sobre Israel. De hecho, muchas veces el libro lo dice, por lo menos unas 4, no había rey en Israel, sino que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces Israel no estaba siendo gobernada en ese momento bajo una monarquía, no habían reyes. Y de alguna manera los reyes también fueron líderes militares, ¿verdad que sí? Ellos dirigieron también grandes batallas para defender a la nación. Pero una de ellas, diferencia, es que el rey sí gobernó sobre la totalidad de la nación, o en su momento cuando se dividió, los jueces tenían ministerios más pequeños o puntuales en tribus. Ellos no habían leyes para ejercer como juez, fueron hombres que Dios levantó en su momento para usarlos para liberar a Israel de los opresores. En cambio los reyes sí tuvieron o sí tenían unos requisitos. Deuteronomio capítulo 7, ¿recuerdan ustedes? Como el rey tenía unos requisitos y Dios estaba apuntando hacia la monarquía. Lo que podemos entender entonces, este es un proceso en la historia de Israel, después de que están como nación establecidos, divididos en la tierra. Dios permite este periodo de tiempo en donde hay claramente una espiral descendente, moral y espiritualmente, porque esto llevó a la nación a entender que necesitaban un rey. Y por eso el libro repetidamente dice: no había rey en Israel en este periodo de la historia. Y esto hizo que cada quien hacía lo que bien le parecía. Israel pecó de continuo contra Dios. Parecía determinado a abrazar la religión cananea y depender de su propia capacidad y sus opiniones para vencer a sus enemigos. Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a ver el bosquejo del libro y vamos a ver 3 puntitos en esta noche. Ahí rápidamente el contexto del libro ya se los di. Josué muere, los israelitas quedan sin un líder definido a quién acudir y quién les iba a guiar. El libro cubre la historia desde la muerte de Josué. Josué termina con la muerte de este hombre hasta ¿cuándo? Muy bien, la muerte de Sansón. Entonces Jueces abarca un periodo de más o menos 330 años en la historia de Israel. Un libro violento, de declive espiritual y moral como consecuencias de la desobediencia y haber dejado a Dios. Resalta el carácter justo, airado, fiel, misericordioso y lleno de gracia de Dios. Entonces ahora sí, Daisy, el bosquejo, démosle. Vamos a ver en los capítulos 1 y 2 la obediencia incompleta. De los capítulos 3 al 16, que es la gran mayoría del libro, se desarrolla aquí la historia de los jueces, 6 de ellos principalmente. Y en la última parte del libro, la apostasía de estos jueces. Entonces, miremos la primera parte, hermanos, esta obediencia incompleta, los capítulos 1 y 2. Deuteronomio 7, podemos leerlo ahí rapidito. Lo que Moisés le dijo a Israel, esta es la ley, lo que ellos debían hacer cuando entraran a la tierra. Dice el texto: cuando Jehová tu Dios, ¿están ahí, hermanos?, te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo y todos los Eo que estaban en esta región de Canaán, Dios los iba a echar a juzgar. No era porque Dios era malo, un Dios injusto y pobrecitos ellos, los dejó sin tierra. No. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de la maldad del amorreo, del fereceo, de todos los feos? Que había llegado hasta ¿qué? Hasta el colmo.
Dios estaba juzgándoles por su maldad. Y la instrumento o herramienta que Dios usó para juzgar a estos pueblos paganos, ¿quién fue? Israel, su pueblo. Dios usó a Israel para juzgarles. Y la orden a Israel es que entre y acabe, destruya, no se mezcle, no haga concesiones. Versículo 2: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás en parte. Del todo no harás con ellas alianza, ni tendrás misericordia, no te emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, a su hija a su hijo, ni tomarás para su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis. Así habéis de hacer, destruir altares, quebrar sus estatuas, destruir sus imágenes, quemar sus esculturas. ¿Qué hizo Israel? No, hermanos, tristemente no obedeció completamente. Entraron, destruyeron en parte, pero la mayoría de las tribus hizo concesiones. Israel era responsable de conquistar y limpiar la tierra. Y esto nos habla a nosotros de la santificación también, hermanos. Nosotros, como les dije ahorita, somos responsables delante de Dios. Ellos debían esforzarse y hacerlo. No era una sugerencia de parte de Dios. Y cuando la Biblia nos manda a nosotros a ser santos, tampoco nos lo está sugiriendo. No nos está preguntando nuestra opinión tampoco. La Biblia nos manda a obedecer lo que Dios dice. Y ellos se creyeron de alguna manera más sabios que Dios. Y entonces hubo consecuencias para ellos. Empezaron bien porque empezaron conquistando, pero no obedecieron completamente. Y aquí podemos nosotros también pensar en algo muy importante para nosotros. No es tan importante cómo empecemos, sino cómo que terminamos. Y esto nos debe hacer temblar. Porque muchos de nosotros empezamos bien, ¿verdad? Como bien animados y todo, y empieza un espiral descendente si no estamos siendo diligentes en, como dice Filipenses, guardar o esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, miren Jueces 1:21, y podemos ver aquí a la tribu de Benjamín, los benjamitas. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Cuál era la orden de Deuteronomio? Destrúyanlos del todo. Aquí vemos a los benjamitas. Bueno, dejaron al jebuseo y habitaron con él. En el 1:25 vemos a José. Y él les mostró a la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es el nombre de la ciudad hasta hoy. Vemos como la tribu de José también le perdonó la vida aquí a un hombre. 1:27, Manasés. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas. Fueron rebeldes a la instrucción explícita de Dios y no arrojaron a los de Bet-Seán, dice ahí. También hubo consecuencias más adelante en esto. ¿Quién más? Zabulón, en el 1:30. Miren, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Entonces, no, los dejaron ahí, que nos paguen impuestos, ¿verdad? Y nosotros tenemos más ingresos. El capítulo
1, versículo 31 y 33. Ven ustedes ahí a Aser y a Neftalí, 2 tribus también haciendo concesiones. Miren el capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, tal como les había dicho Dios. Si ustedes no los destruyen, ¿qué van a hacer? Si ustedes dan sus hijos a ellos, ¿qué van a hacer? Los van a arrastrar ¿a qué? A adorar a sus dioses. Israel se creyó más sabio. Israel se creyó, no, nosotros los dejamos y nosotros les enseñamos a adorar a nuestro Dios. ¿Pasó esto? No. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y si se fijaron en la lectura que hizo Jorge al principio, capítulo 3, versículos 1 al 6, este es el fin de la introducción que hace el autor en el libro de Jueces. Los capítulos 1, 2 y 3 hasta el 6, versículo 6, nos da como la introducción del libro, nos muestra la obediencia a medias, que podemos resumir en desobediencia, y el autor termina diciendo estas palabras: así los hijos de Israel. Este es el prólogo, hermanos. Miren el capítulo 3, versículo 5. Bueno, miren aquí, el capítulo 1 incluye una lista grande de los grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó. El objetivo era evitar que Israel adoptara sus dioses y su forma de adorar. En el capítulo 2, Israel se establece con los cananeos, adopta sus prácticas. El narrador nos da una vista de todo lo que ha de ocurrir, una espiral descendente. Y sí, esto es muy importante. Miren el capítulo 2 conmigo, un momentito, hermanos, y miremos el capítulo 2, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron ¿a quién? A Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, los vendió en manos de enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, entre el versículo 15 y 16 vemos aquí cómo el narrador empieza a mostrarnos esta espiral. El pecado, se fueron en pos de Baal, de Astarot, de dioses. La ira de Dios se enciende y ¿qué hace? Los castiga y permite que sus enemigos los opriman. Y cuando los estaban oprimiendo y se sentían ahogados, ¿qué hacían? Clamaban a Dios arrepentidos: Señor, perdónanos. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron ¿a quiénes? A los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. ¿Pueden ustedes notar el carácter de Dios, hermanos? ¡Qué misericordioso es! Como ellos están desobedeciendo, clamaban, y Dios ¿qué hacía? Dice el narrador, Dios era movido a misericordia, les ayunaba, se inclinaba para ellos. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían, versículo 19, atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses, inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo, ¿notan ustedes este círculo? Otra vez hacían lo malo, otra vez la ira de Dios, otra vez los opresores venían, otra vez se arrepentían, otra vez Jehová levantaba otro juez, hasta que el juez moría. ¿Y qué pasaba? Otra vez volvían a hacer lo malo, otra vez la ira de Jehová se encendía, y así vemos este círculo en el libro de Jueces. Sino que en los capítulos 1 y 2 el autor nos está poniendo, como en el prólogo, vamos a decir así, todo lo que está pasando. Israel no obedece, viene este círculo vicioso, por así decirlo, este círculo que se va a repetir una y otra vez. Y termina
Aquí Él nos está preparando el escenario para que entendamos nosotros el fracaso de Israel por no expulsar a los cananeos. Y ahora sí, terminamos nosotros con el prólogo, el versículo 5 del capítulo 3. Así los hijos de Israel habitaban entre, fíjense, esta preposición muy importante, no estaban afuera de observando, estaban ¿qué? En medio, adentro de, con ellos, entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Fin de la introducción. Entonces nosotros entendemos, podemos ver aquí la desobediencia de Israel, ¿verdad, hermanos? Y Dios nos manda a nosotros también a tener cuidado, a no mezclarnos. ¿Qué es el mandato claro de Dios a nosotros? No se unan en un yugo desigual. ¿Qué comunión pueden tener las tinieblas con la luz? Ahora, no solamente lo podemos pensar en términos de pareja, podemos pensar en términos de pecado, ¿verdad? No hagan concesiones con el pecado, no se unan, no permitan tener relación con el pecado, porque ustedes van a salir manchados. Ahora en el capítulo, aplicaciones. La responsabilidad del hombre en la santificación, la vemos aquí, ¿verdad? No más en estos 2 capítulos. Israel era responsable de no mezclarse, de no hacer concesiones con el pecado, de la santificación. Nosotros también lo somos. Hay consecuencias por desobedecer en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, gracias a Dios. No, nosotros ya hemos sido librados de la esclavitud de la ley y hemos estado en libertad en Cristo. ¿Pero tenemos libertad para pecar? No, de ninguna manera, porque hay gracia y sobreabundó la gracia. Entonces, pues, que abunde el pecado, dijo Pablo. No, todo lo contrario, porque debemos entender, el pecado deshonra a Dios, nos va a ensuciar a nosotros, a deshonrar a Dios, a su pueblo, y va a traer consecuencias para nuestra vida. Cada decisión de nosotros va a tener consecuencias, hermanos. Y vamos a acelerar un poquito. No somos más sabios que Dios, no podemos hacer concesiones con el pecado, y no solamente es empezar bien, sino terminar bien. Y gracias a Dios, porque Él nos ha dado de su Espíritu que nos ayuda a ¿qué? Preservar. Es su Espíritu el que nos santifica, nos ayuda a limpiar. Es una obra de Dios, amén. Pero la santificación también es responsabilidad del hombre. Nosotros somos responsables y lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento, los mandatos ¿de qué? Despójense del viejo hombre, dejen el pecado, dejen las iras, la gritería, las carnalidades, no anden en la carne, en las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, están las listas: iras, contiendas, pleitos, enojos, celos, rabias, desunión, desamor, ingratitud. Anden en el Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, diligentemente. La Biblia nos habla mucho, y lo aprendíamos en consejería bíblica, no es solo quitar y ya, sino que es quitar, dejar un hábito y ¿qué? Eso hay que reemplazarlo por algo, si no queda el hueco ahí, volvemos y nos vestimos de ese viejo hombre. Hay que despojarnos, y el principio bíblico es de una vez que la Biblia nos dice, hagan esto, pero de una vez la solución: póngase lo correcto, la armadura, el nuevo hombre, vístase de, haga esto. Tenemos las herramientas espirituales, tenemos las disciplinas espirituales. La piedad es un músculo. ¿Se acuerda que Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para qué? Para que la piedad crezca. ¿Y uno cómo ejercita el músculo para que crezca? Pues hay que hacer ejercicio, hay que ejercitarlo. ¿Y qué disciplinas espirituales tenemos como iglesia? Todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa nos han sido dadas, dijo Pedro.
tenemos la iglesia, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el Espíritu, tenemos el tiempo devocional, tenemos la cena del Señor, tenemos la comunión con los santos, tenemos tantas bendiciones espirituales. Somos responsables delante de Dios. ¿Israel tenía bendiciones espirituales? Sí, tenían los jueces, tenían a Dios, tenían la ley, tenían la guía de Dios mismo, pero desobedecieron. Y nosotros somos igual, porque el querer está en nosotros, pero el hacerlo muchas veces no, hermano. Por eso necesitamos ejercitar. Y la Biblia nos recuerda a través del Antiguo Testamento la importancia de estos principios, hermano. No nos creamos más sabios, más fuertes. El que piensa estar firme, ahí está más fuerte, más débil. Que yo puedo hacer esto, que yo puedo ver esto y no me afecta, que yo puedo escuchar esto y no me... No, aléjate de el pecado. Ahora, el segundo, no nos vamos a detener ahí mucho, son los ciclos, la historia de los jueces del capítulo 3 al capítulo 16. Vemos aquí la historia en el capítulo 3, versículo 7, empezando con Otoniel. Yo no sé si pasamos rapidito ahí a la siguiente. En la parte de abajo, esto es importante, hermanos, se nos habla de 12 jueces. Este libro nos habla de 12 jueces. 6 de ellos se tratan rápido, solo se nombran y no se habla mucho de ellos. Samgar, Tola, Jair, Ibzan, Elón y Abdón. Mire, si están buscando nombres para hijos o nietos, ahí Tola, exacto. Están en los que sí se habla un poquito más. Y de los que se dan más detalles, Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Ya nos ubicamos un poquito más, ¿verdad? A veces nos dicen, ¿y dónde está la historia de Sansón? Y uno empieza a pensar por allá en el libro de Primera de Reyes. Sansón no fue rey, hermanos, fue juez de Israel, un líder militar que Dios levantó para librar a Israel de sus opresores. Entonces, yo les voy a pasar este material para que lo envíen al grupo de la iglesia y ustedes tengan como este material, porque aquí hicimos un cuadro, puedes por favor, con los jueces. Entonces Otoniel era hijo de, no veo, el hermano, perdón, de Caleb. Muy bien. Ahí están los pasajes en donde se menciona y también quiénes fueron sus opresores y cuánto fue el periodo de opresión que Israel tuvo que experimentar, y después de que Otoniel les libró, guiado por Dios, hubo un periodo de 40 años de densa calma. Y después vino el siguiente juez de la tribu de Benjamín, la tribu, quienes fueron sus enemigos: Eglón, rey de Moab, los amonitas y los amalecitas, Amalek. Entonces, en los capítulos 3 hasta el 16 tenemos estas historias. ¿Qué resaltamos nosotros de estas historias? ¿Estos fueron hombres y mujeres perfectas? No. ¿Usadas por Dios? No. Dios no oculta las debilidades de las personas a quienes Él usa. Porque repito el principio, no están escritas ahí estas historias para que nosotros nos animemos a ser como Ahod, o como Débora, o como Otoniel. No, sino al contrario, para que veamos qué grande es Dios para cumplir sus propósitos y su palabra que Él dio a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, de preservar a Israel, de traer al Mesías por medio de esta descendencia. Entonces Dios estaba siendo fiel y Dios prometió también guardar a Israel de sus enemigos. Entonces Dios usa a estas personas imperfectas, débiles, así como nosotros. No se trata de la fuerza de ellos, sino de la fuerza de Dios. No es la obra de estos jueces, es la obra de Dios a través de ellos. Otoniel, Ahod y Débora, los primeros son aventuras que ustedes pueden leer, épicas, sangrientas. Los siguientes, pero son bien puntuales. Los siguientes y últimos 3 jueces son historias más largas. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Gedeón?
que dudó tanto cuando Dios le manda a pelear contra sus enemigos y él duda y hace con este vellón o como mota para si aparece mojada, si aparece seca. ¿Recuerdan esta historia preciosa de Gedeón? Pero vemos a Dios obrando a través de ellos y rescatando a su pueblo. Una cosa importante de esta sección, y pasamos a la última: el Espíritu Santo fue quien empoderó o dio capacidades a estos jueces para librar a su pueblo. Dios los usó y vemos el ministerio del Espíritu Santo habitando en estos hombres para cumplir su propósito. Dios los usó, pero eso no significa que Dios estuvo de acuerdo o validó algunas de sus decisiones, porque vemos en estas historias a estos hombres tomando decisiones malas, ¿verdad? Y aún pecando. Entonces Dios va a salvar a su pueblo a través de estos líderes corruptos, pero lo que nos quiere mostrar este libro de Jueces es que no habiendo más es lo que Dios usa, porque ¿quién es glorificado en el fin último? Dios. Cuando vemos la historia es, wow, qué increíble es Dios. Cumplió su palabra, Él es fiel, Él es perfecto, Él es fiel a su pacto. Todos ellos fueron jueces que de alguna manera no fueron perfectos. Ahora, Dios manda a Israel o forma a Israel para que Israel sea diferente a las demás naciones. Cuando empieza este libro, empieza de alguna manera, lo vimos bien, ¿verdad? Ellos empiezan conquistando, obedeciendo. Luego vemos que hacen concesiones y se empiezan a notar como un poquito, no tantas diferencias, ya sus hijos con sus hijas. Al principio era más o menos. Hermanos, cuando termina este libro y va avanzando en estas historias, ya después de Gedeón, Sansón, ya estamos terminando, hermanos, ya no se puede diferenciar entre Israel y Canaán. No se sabe cuál está peor. Porque si la maldad del jebuseo, del fereceo, del cananeo y de todos los seos había llegado hasta el colmo, vamos a ver en los últimos capítulos. Escuchen estas palabras, hermanos. Esto debe ponernos la piel de gallina. En las últimas... En el capítulo 19, versículo 30, después de lo que había pasado con Micaía, Israel dice esto: y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Los mismos israelitas era como, llegamos, o sea, ya nos pasamos 3 pueblos, decimos nosotros. Ya estamos pasados. No hay diferencia entre Israel y Canaán. Y este es el último, punto, hermanos, y con esto terminamos. ¿Aprendimos algo de Jueces? Su obediencia incompleta, la historia de los jueces que nos muestran que no son perfectos, y luego al final vemos el colapso total de la nación. Un colapso espiritual y un colapso moral. Israel necesitaba ser librado de sus opresores. Ahora Israel necesita ser librados de ellos mismos. Su corrupción es tal, y ahí está la consecuencia. Cuando empezamos a hacer concesiones, después ya estamos tan sucios, tan manchados, tan llenos de lodo, como el ejemplo que pusimos al principio del barrial y el guantecito blanco. No había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Este libro nos muestra el declive moral. Dios, habiendo cumplido sus promesas para establecerles como nación, dejaron a Dios, se olvidaron de Dios, se fueron tras los dioses de sus enemigos, se fueron a adorar a los dioses paganos, y esto trajo consecuencias a ellos.
de los capítulos 17 al 21, se nos narran dos historias. La de Micaía, que nos cuenta su colapso espiritual. Rápidamente se las parafraseo. Este hombre que roba a su mamá, ¿se acuerdan ustedes? No sé si han leído esta historia. Y ella emite una maldición hacia quien le robó este dinero y él le dice, fui. Y entonces ella lo bendice y con este dinero construye una como imagen, ¿verdad? Que ellos empiezan a adorar. Y Micaía, dice el texto, que viene por ahí un levita caminando y le dice, venga, y lo nombra ¿qué? Sacerdote. Empieza que él ejerza como sacerdote en su casa. Luego vienen los de la tribu de Dan que están conquistando y ven a este hombre que lo identifican que es levita, sacerdote, y le dicen, no, véngase con nosotros. Y más bien, ¿qué le va a usted mejor? ¿Siendo sacerdote de una familia o mejor de pues toda una tribu? No, de una tribu. Entonces él se va a ministrar como sacerdote con los de... Micaía se enoja y le dice, hey, pero él es sacerdote mío. ¿Y qué le dicen los de Dan? Mire, cruce esta, perdón, voy a sonar feo, cruce esta línea y su mamá lo llora, lo velan, lo matamos, lo amenazaron, era horrible, o sea, ya era... ¿Hasta dónde había llegado? ¿Ven ustedes el declive espiritual de la nación? ¿Habían leyes sacerdotales, hermanos? Dios había dado al pueblo cómo debían los sacerdotes ser, acercarse. ¿Lo estaban cumpliendo? Yo creo que ni se acordaban, ni les importaba. Hagámoslo a nuestra manera, como aquí, hagámoslo a la manera de nosotros. Hermanos, nosotros no adoramos a Dios, nos acercamos a Dios con nuestras propias ideas, nuestra labor como iglesia, y Dios no nos ha salvado y formado. ¿Cuál es la razón por la cual Dios creó a la iglesia? Lo mismo, para su gloria, para que los demás vean en nosotros a alguien que diferente, vean a Cristo, vean la gloria de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, visibles en esta tierra, porque la cabeza no está visible. El mundo puede ver a Dios y su gloria a través de nosotros, hermanos. Él dijo, van a conocer que ustedes son mis discípulos si ven el mundo, que ustedes se aman los unos a los otros, que están unidos, que muestran ese amor sacrificial, el fruto del Espíritu Santo. Para eso nos escogió el Señor. Pero a veces espiritualmente nos creemos súper más sabios, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo no me congrego, yo no tengo que hacer esto, yo adoro desde aquí. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero a veces, y desde la pandemia, muchos se quedaron acostumbrados al Zoom, ¿no es verdad? Yo no me congrego, yo escucho un sermón el domingo y ya. ¿Esa es una manera correcta, hermanos? No, la iglesia local es un medio de gracia y congregarnos es una necesidad. No lo hagamos como Micaía con el sacerdote. Venga usted ahí, ponemos YouTube y ya con eso es suficiente. Eso puede traer en nosotros un colapso espiritual. Y en la segunda historia del capítulo 19 y hasta el final, vemos la historia del levita con la concubina. Esta es una historia tremenda, dolorosa, horrible. Como él finalmente, que su concubina, ya de por sí empieza mal. Capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita. Y este hombre moraba forastero con una mujer concubina de Belén de Judá, que había tomado. Entonces vemos el desarrollo de esta historia, cómo ella le es infiel, ellos se van, él va y la persigue a donde su padre, se casan, luego van a la tribu de Benjamín, a la tierra de Galaad, que es en la tribu de Benjamín, en el territorio, de Benjamín. Allá ninguno los hospeda. Un hombre los hospeda, y ¿qué hacen los de Benjamín? Vienen, lo piden para matarlo. El señor de esta casa, ¿qué dice? Tome mi hija y tome a la mujer de este levita. ¿Qué hicieron? La violaron durante toda la noche, narración bíblica, hasta que la mataron. Al amanecer ella está muerta ahí. El hombre la descuartiza en 12 partes y envía una parte de esta mujer a cada tribu para que
aprendan la lección. Hermanos, ¿no les da escalofrío cómo empieza este libro y hasta dónde hemos llegado? Gracias a Dios que ya viene Ruth, porque es muy triste la historia hasta dónde el espiral descendente había llegado la nación. Entonces, vemos aquí el colapso moral de Israel. Un colapso espiritual y un colapso moral. Y aún todos estos hombres malvados dijeron, esto es, el versículo que les leí ahorita, nunca se había visto esto. Desde que Dios nos sacó, nunca habíamos visto nada igual. Y dijeron los hijos de Israel, 23 al final, a este hombre levita, dinos cuál fue esta maldad. Ellos que ya eran malos de por sí, imagínense, los malos llamando a esto maldad, así sería de mal. Ellos dicen como, cuéntanos de esta maldad. Y esto obviamente desencadenó una guerra entre todo Israel. Se unió contra Benjamín. ¿Y qué dijeron los benjamitas? Porque Benjamín eran más o menos como el ejército SEAL de Israel. Eran los top. Y ellos eran 26,000 contra 400,000 y ellos dijeron, vénganse, porque nosotros somos los top de los más top. Y empezó la guerra. Y Benjamín iba triunfando. Pero miren, y con esto hermanos vamos cerrando, para que ustedes vean que es el Dios de la Biblia, capítulo 20, versículo 34. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos, a los hijos de Benjamín. ¿Y derrotó quién a Benjamín? Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Eran guerreros fuertes, pero la Biblia dice, Jehová los derrotó. Israel termina reconociendo, estamos mal, hay demasiada maldad, nunca se había visto. Hoy vivimos en un mundo, hermanos, en el que al pecado no se le puede llamar pecado, ¿verdad que no? Muchos predicadores que desde aquí nombran el pecado, que son atacados, señalados, amenazados. Vivimos en un mundo como en esos días, como que el mundo no conoce un rey, no hay rey, cada quien hace lo que bien le parece. Hermanos, la desobediencia a Dios es un camino que va a traer desastre espiritual y moral. No levantemos ídolos en nuestras vidas. Tú puedes progresar, alcanzar logros personales, hacer lo que quieres, crees que estás avanzando. Pero hermanos, este sistema, este mundo en el que vivimos, no es nuestro destino final. Nuestra ciudadanía no está aquí, ¿verdad? Este mundo y este declive tiene que hacernos clamar y anhelar porque el Señor envíe al Rey, porque sí hay un Rey, ¿verdad? Y nosotros lo estamos esperando. Nosotros podemos aprender en el libro de Jueces de Cristo, que Cristo es el juez o libertador que va a venir pronto a libertar a su pueblo de sus enemigos, a sacar a su pueblo y a juzgar a este mundo que está cada vez más en declive. Así como Israel fue salvado, libertado por estos jueces, que fueron los jueces, son figura o señalaban también ¿a quién? Cristo, el juez, el rey que ha de venir, el libertador verdadero. Que el Señor nos ayude, hermanos, a anhelar su regreso, a nuestro libertador, amén, que podamos conocerle pronto y que este libro nos haga evaluar nuestra vida. Y recuerden, no es cómo empezamos, es cómo terminamos. Que Dios nos ayude a permanecer fieles. Así estamos fallando en algo, confesar, pedir ayuda, pero la Biblia dice, no es solo confesar el pecado y como Israel volver, sino que el que lo confiesa y se aparta,
alcanza misericordia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este libro precioso de Jueces que nos enseña estos principios prácticos para nuestra vida. Ayúdanos como iglesia, Señor, a responder ante tu palabra con obediencia, obediencia absoluta, sumisión gozosa a ti. Y, Señor, perdona nuestro corazón, límpianos y ayúdanos a ser verdaderos adoradores tuyos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.